se vayan acomodando. Las actividades tienen que cerrar con la gente adentro también. Así que bueno, vamos a ver si nos acomodamos. Antes que nada, por supuesto, agradecerle al doctor Zaffaroni, que está hoy acá presente con nosotros. Me toca presentarlo, pero bueno, ya es conocido por todos. Es profesor emérito de la UBA, entre otras tantas universidades nacionales y de Latinoamérica y del mundo. Fue ganador del premio de Estocolmo en criminología. Fue juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es actualmente juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta actividad la estamos organizando entre un grupo de compañeros y compañeras de distintas agrupaciones, de distintas facultades, entre ellos los compañeros de la Mazota, que son locales el día de hoy. Les agradecemos por gran parte de la organización del evento. También estamos los compañeros de FEUASOMA de la Facultad de Derecho, los compañeros de FEUASOMA de la Facultad de Ciencias Políticas y los compañeras de la Agrupación Octubre de la Facultad de Humanidades. También contamos para la organización de este evento con la participación activa y la convocatoria de dos cátedras de la Facultad de Psicología, la cátedra de Teoría Social y la cátedra de Psicología en el ámbito forense. Además, también están participando la gente del proyecto de investigación y desarrollo en investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología. Y también están adheriendo a esta actividad y participando los compañeros y las compañeras de la COAD, que las veo que están acá presentes, con Laura, muchas gracias por venir, y todo lo demás, y la Asamblea de Usuarios de Salud Mental. Bueno, esto es un poco toda la presentación en cuanto a los espacios que estamos hoy convocando a esta actividad. Quiero agradecer también a muchas autoridades de la facultad, de la universidad, del ámbito de la ciudad, que veo que se están presentando acá en el lugar por venir. Y no los quiero molestar más, simplemente dejarlos con el doctor, que es a quien vinimos a escuchar. Pero antes le voy a dar la palabra a mi compañera, que va a leer un poco una editorial sobre cómo fue que se fue pensando la actividad, que también viene un poco a colación de otras visitas que hemos tenido el placer de tener con Raúl en la ciudad de Rosario. Más que nada en el ámbito de la Facultad de Derecho, donde veníamos hablando de algunas cuestiones, y hoy, bueno, nos tocó salir de la facultad, pero venir a otra, a ampliar un poco los horizontes, y la verdad que estamos muy contentos por la convocatoria y por lo que me parece que vamos a escuchar hoy, que creo que va a ser algo muy lindo. Bueno, muchas gracias. Me dejo con Andrea. Voy a leer una editorial muy breve. La política cultural y económica del neoliberalismo anida en nuestro mundo más cercano. Se trata a veces de formas sutiles, intromisiones desde diversas perspectivas político-culturales, que serán acompañadas también por discursos que se muestran como bravuconadas, pero que tienen la función de delimitar lo que es decible en el ambiente radio que respiramos. Las imágenes cotidianas espejan sobre nosotros actos crueles que se nos muestran como naturales e irreparables, catalizando marcas sobre un sentido común al que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, operando sobre las marcas del terror en nuestro cuerpo social. La serie que va desde el intento de conmutación de penas a los genocidas del 2x1, al asesinato de Maldonado, la persecución y hostigamiento a militantes sociales y sindicales, y el anuncio sobre la asignación de nuevas funciones para las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, precipita la construcción del enemigo interno, denominaciones de figuras de peligrosidad que desde siempre han sido instaladas desde diversos modos y lugares. Así como el cacique Pincén, una vez derrotado, es fotografiado con lanzas que no le pertenecían para justificar el peligro que encarnaba, sobre ese lugar caminaron los gauchos, los inmigrantes, los locos, los militantes, los obreros y los piqueteros. Más allá de las nominaciones, nuestra historia lleva en sí la experiencia de formas de organización colectivas que promovieron subjetividades anidadas en la idea de derecho. Para profundizar el avance de economías de mercado, para vaciar y endeudar al país en beneficio de los negocios financieros, de las grandes corporaciones internacionales, se expulsa a millones de compatriotas del acceso a los derechos básicos para una vida digna. Pero antes, durante y después se combate la idea de derecho. Se la satiriza. Se trataba de una ficción, de un relato. Las tramas de malestar que habitamos ligan procesos de linaje que incluyen la pequeña historia al
aliada necesariamente a los procesos colectivos nacionales y latinoamericanos, procesos cercenados, proscriptos, denotados, que intentan ser borrados como experiencia. Desde el terror del avance de la desocupación y la licuación de los ingresos, la autoconservación y autopreservación invita a muchos de nuestros compatriotas a renunciar a lo que eran para sobrevivir. La configuración mediática abandona las narrativas que tomaban una historia particular, el caso empático, para velar un proceso político y, como en los 90, volvemos a consumir a los economistas, quienes nos hablarán de la macroeconomía reduciéndonos a lo biológico y o directamente a un lugar de desecho y resto. Advertimos que la subjetividad está atravesada por un entramado social, institucional y político. La tarea es entonces preguntarnos acerca de las formas en cómo el neoliberalismo impacta en la subjetividad. Gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer al doctor Zaffaroni por acompañarnos hoy, a las agrupaciones y cátedras organizadoras que me han otorgado el honor y la responsabilidad de presentarlos en esta conferencia titulada Neoliberalismo y Subjetividad, la construcción de categorías de peligrosidad. Para ello, para presentar al doctor Zaffaroni, no voy a referirme a su extensa y elogiosa trayectoria. Voy a tratar de dar cuenta de algunas de las razones por las cuales sus aportes teóricos son de inestimable valor en el diseño de contenidos y prácticas psicológicas conforme a los tres ejes de las recomendaciones para la formación de profesionales en las universidades, establecidas en 2014 por la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicción, enfoque de derechos, interdisciplina e inclusión social. Sin duda, el derecho y la ciencia sí son responsables de la construcción de la categoría de individuo peligroso, concepto cuyo origen Zaffaroni sitúa en el Malleus Maleficarum, primer modelo integrado de criminología. La mujer es la primera figura del peligro, en razón de su inferioridad psíquica y biológica en la Edad Media el origen del mal. Pero es en el siglo XIX donde la noción despliega sus pretensiones de cientificidad, inscribiéndose en el derecho moderno y sellando la alianza entre psiquiatría y justicia penal. Hablar de peligrosidad supone la construcción de un sujeto inferior apelando a un recurso teórico, describir a la persona poniendo en juego algo que hemos denominado la lógica de las faltas, de lazos familiares, de educación, de inserción laboral, de domicilio fijo, de arrepentimiento. Ese discurso tiene como objetivo señalar una condición de individualidad biológica, social o psíquica que proporciona finalmente el fundamento sobre el que la justicia penal administra los destinos de las personas que se debaten nada menos que entre la libertad o el encierro. Las carencias del sujeto se teorizan reproduciendo, bajo la forma de categorías científicas, los principios de visión y división del mundo de la clase dominante. El efecto propiamente ideológico consiste precisamente en la imposición de sistemas de clasificación políticos bajo las apariencias legítimas de taxonomías filosóficas, religiosas, jurídicas, las psicológicas, que ha demostrado también han jugado un papel importante. Estos discursos tienen el poder de adjudicar etiquetas mediante un diagnóstico o una sentencia que producen entre el sujeto peligroso y el normal diferencias de todo o nada y para toda la vida. De esta manera, la muerte social adviene mucho antes que la muerte física. Poco importa si esos argumentos se legitiman en la variable humanitaria, lo hago por su bien, por el bien del sujeto, o se sostienen en el argumento peligrosista, es necesario proteger la sociedad. Expresan el rechazo, finalmente, por las formas de subjetividad que constituyen la órbita de la intervención en los montajes judiciales. El carácter de estas prácticas y sus consecuencias no son necesariamente asumidas por quienes las llevan a cabo. No se es inmediatamente consciente del paradigma utilizado, aunque se expresen acciones deliberadas. Estos procesos de intervención tienen un efecto que Tamar Pitch denomina de subjetivación despolitizada. Subjetivación porque suponen acciones sobre alguien orientadas a la realización de un valor, familia, escolarización, trabajo. Despolitizada porque no se plantean a qué orden responden. En los últimos años, con un contexto político favorable, se comenzaron a pensar modos de intervención acorde a un paradigma de derechos humanos inaugurado por la Ley Nacional de Salud Mental número 26657.
Se me ha planteado en repetidas ocasiones que quizás sea tautológico hablar de psicología desde un enfoque de derechos, ya que el Código de Ética de nuestra federación expresa que el fundamento del quehacer del psicólogo supone propiciar para el ser humano y para la sociedad en que están inmersos y en la que participan la vigencia plena de los derechos humanos. Si la aspiración se concretara, no habría ni modelos teóricos ni prácticas que se situaran por fuera de esta prescripción, pero las hay. Así lo expresa la Declaración de la Federación de Psicólogos de la República Argentina en las 6ª Jornadas Nacionales de Derechos Humanos que se celebraron en Córdoba el año pasado. Dice, mientras se mantengan las mismas prácticas, la ley quedará como una declamación de buenos deseos y no encarnará haciéndose letra viva. Y agrega que, si los trabajadores de la salud mental, autoridades de los colegios profesionales y funcionarios públicos desconocen la profunda implicancia que los derechos humanos tienen en las actividades ligadas a la salud y específicamente la salud mental, la ley no culminará de materializarse en acciones propias de nuestro ejercicio profesional y habremos perdido la batalla por el sentido de la condición humana. Es por eso que necesitamos objetivar nuestra profesión, hablar de psicología en enfoque de derechos, para reafirmar la perspectiva de abordaje. La tarea de promoverlo desde el campo disciplinar supone ante todo una labor de supervisión cognitiva. Es necesario entonces reflexionar acerca del rol central que la opinión experta adquiere en la conformación del estereotipo de individuo peligroso y el papel que éste desempeña en la construcción de su destino. Es por este motivo que la obra de Zaffaroni proporciona aportes a nuestra disciplina. En verdad, yo solo lo voy a señalar, cuando lo presenté, me tocó presentarlo en 2013, me dediqué a explayarme sobre la revisión, digamos, que Zaffaroni produjo en relación a las prácticas sí, en las cárceles, llevándonos a reemplazar, digamos, el modelo resocializador por una propuesta de reducción de daños, aunque duró bastante poco en la provincia. Un segundo momento, digamos, que yo puedo situar, atravesado por el concepto, la propuesta de la culpabilidad por la vulnerabilidad, que nos permitió desplazar y cuestionar el discurso de la carencia y reformularlo para aludir a la situación de vulnerabilidad del criminalizado. Y un tercer momento, atravesado por la propuesta de un derecho penal humano que hace en el libro que están vendiendo en el ingreso, digamos, donde afirma que el diagnóstico de peligrosidad suprime los rasgos de humanidad de la persona, habilitando de este modo el desarrollo de acciones destinadas a neutralizar o eliminar a sectores enteros de la población. Finalmente, hoy asistimos a la resignificación de algunas de las figuras de la peligrosidad. En la resolución del Poder Ejecutivo Nacional que otorga a las Fuerzas Armadas la potestad de intervenir en materia de seguridad interior, se han reincorporado estereotipos que ya han formado parte del acervo político-jurídico, el narcotráfico y el terrorismo, reavivados y ayornados para garantizar su utilización contemporánea. Urge reflexionar, y por eso la convocatoria y el interés por las palabras del doctor Zaffaroni, en un nuevo y adverso contexto político. Es así entonces que esta actividad se inscribe en las luchas que estamos llevando a cabo en el campo de la salud mental y en todos los ámbitos frente a los embates del neoliberalismo. Muchas gracias. Bueno, queridas amigas, amigos, compañeras, compañeros, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta recepción, por esta asistencia que me conmueve realmente. Quería formular un pedido antes de comenzar. Hace unos minutos tuve el gusto de hablar con algunas compañeras y compañeros vinculados al proceso de Coronda. No los veo, no sé si están. Si alguien está, por favor, cuando termino, quisiera volver a conversar porque tengo que pedirles un favor. Omití pedir. Bueno, después de todo lo que se dijo acá, lo mejor que puedo hacer es irme porque voy a desilusionar a cualquiera. Pero la referencia o el pedido era referirnos a la peligrosidad. Como acaba de decir la compañera, sí, la peligrosidad tiene una historia muy antigua. Quería advertirles que hay un problema en la enseñanza del
todo del derecho penal. Hay una tendencia, lamentablemente estimulada desde Europa mismo, que se llama el Plan Bolonia, conforme al cual se sacarían de la carrera de Derecho todas las materias que hacen de la cultura, historia, filosofía del derecho, sociología jurídica, etc., para dejarla reducida a materias codificadas. Es decir, formar al abogado cada vez como una bestia ignorante, que lo único que sabe es ser un buen tramitador para el servicio de las corporaciones transnacionales. Lamentablemente, si bien esto no ha llegado hasta nosotros en todo, pero cada vez notamos más que estamos importando modelos teóricos sin saber muy bien de dónde vienen, sin saber cuál es el contexto, sin saber cuál es su sello ideológico en el buen sentido de la palabra. Los importamos como si fueran modelos de un artefacto que cada vez, como si fueran los modelos de las feudales, ¿no? Cada vez vamos, el ulterior, el último perfecciona tecnológicamente al anterior. Y por cierto, nos olvidamos de nuestra historia, y el derecho como fenómeno cultural, naturalmente, que tiene historia y siempre es histórico. Incluso para quienes de alguna manera sí se meten en la cosa, en la cuestión histórica, lamentablemente en la manualística penal y en la historia de la criminología da la impresión de que todo empieza o en el siglo XVIII con el iluminismo o en el siglo XIX con el positivismo. Si vamos para atrás hay toda una confusión. Parece que antes no pasaba nada, era todo confuso, y nosotros somos hijos de Zacarías, de la Rizaba, en fin, de todos los iluministas. No, creo que tenemos que irnos al origen. Es decir, a unos 1000, 1100, 1200 años atrás, al origen de la universidad misma. Las universidades se forman básicamente en torno de los estudios jurídicos. Y los estudios jurídicos, en aquel momento, comienzan estudiando algo que no podían ser las leyes locales, porque estábamos en una Europa todavía feudal. Entonces, ¿qué hacen? Recuperan las leyes romanas, el digesto, que era una recopilación de leyes que había hecho el emperador romano de Oriente, donde había recopilado todas las leyes romanas del peor periodo, es decir, del periodo imperial. Sobre la base de eso se empieza a elaborar la ciencia jurídica. Lo de ciencia lo pongo entre comillas, el saber jurídico, digamos, de alguna manera. Si es ciencia o no es ciencia, no sé, en definitiva lo que es ciencia lo decide la autoridad. Lo cierto es que empezamos nuestro saber de esa manera y lógicamente apelaban a los filósofos, fundamentalmente era Aristóteles, después entra Platón, más o menos, empiezan unos señores que son los glosadores, que empiezan a glosar, no glosan nada, en realidad inventan lo que quieren. Por un lado ponen los argumentos en favor de una cosa, del otro lado los argumentos en favor de otra, y después dicen lo que les da la gana. Bartolo de Sassoferrato, todo eso. Sí, pero van elaborando mínimamente una teoría del derecho penal sobre la base del reproche por el hecho cometido. Reproche presuponiendo la autodeterminación de la persona. Le reprocho en función de su grado de autodeterminación. Más o menos de ahí nace lo que hoy llamaríamos el derecho penal de culpabilidad, es decir, el derecho penal de reproche. Reproche un injusto en función de que eligió una cosa teniendo un ámbito para poder elegir otra. Conforme a esto y a la biología de la época y a la misoginia de la época, como decía la compañera, la mujer era considerada un ser inferior, menos inteligente. Si ustedes toman el Malum Maleficarum, van a encontrar que hay unas 50 páginas dedicadas a decir de todo de la mujer, donde
ya no se preocupan si los autores son cristianos, no cristianos, son los clásicos, son los paganos, qué sé yo, cualquier cosa, 50 páginas más o menos, que por otra parte en Mario maleficaron la copia de un autor anterior, de Nieder, que había escrito un libro que se llama El Formicarius, el hormiguero, donde el ideal de sociedad para él era un hormiguero, que se publica junto a Mario durante bastante tiempo. De ahí lo copié. Bueno, si la mujer es menos inteligente que el hombre, tiene menos conciencia del injusto. Por ende, a la hora de reprocharle, hay que reprocharla menos. Bien, ahí viene la Inquisición. La Inquisición contra brujas, fundamentalmente. La Inquisición empieza contra los que no aceptaban que el único telefonista con Dios sea la Iglesia. Entonces había quienes se comunicaban directamente sin el teléfono de la Iglesia, y entonces esto al Papa no le gustaba y manda la Inquisición. La primera Inquisición, que por cierto no es la que mata más brujas, ¿eh? No, hay un error ahí. La mayor cantidad de mujeres es fritada en el siglo XVII por jueces laicos de Centro Europa, es decir, de Alemania, Austria y la Suiza alemana y el norte de Italia. Eran jueces laicos, ya no eran los tribunales eclesiásticos. Los tribunales eclesiásticos matan unas cuantas, pero después ya se dedican a fritar luteranos en el siglo XVI, es otra cosa. Entonces ya viene otra Inquisición. Y no tiene nada que ver con la Inquisición española, que se dedica a perseguir a los judíos conversos. Otro problema, un problema propio de España, es decir, la nobleza a través de esa Inquisición al servicio del rey lo que hace es vencer a la incipiente burocracia judía o neojudía que estaba surgiendo. Con lo cual España se vuelve totalmente vertical y eso hace que un siglo después no tenga la suficiente flexibilidad como para adaptarse a la revolución industrial y se desarma el imperio. Todo esto, bueno, en el centro de esto está el poder punitivo, claro. Sí, cuando comienzan los procesos contra brujas, entonces, ¿cómo se justifica que le puedan aplicar una pena más grave a la mujer que al hombre si la mujer es menos inteligente y tiene menos conciencia de antijuridicidad? La peligrosidad. Ahí surge la idea de peligrosidad. Si ustedes leen la manualística corriente nuestra, le va a decir que la peligrosidad surge con el positivismo, con Lombroso, Ferri, Garofalo, todo eso. No es cierto. En realidad surge en esa época, pero además se reflexiona mucho sobre esto a lo largo de toda la historia. Cuando se produce la revolución industrial, ya estamos en el siglo XVIII, entonces la burguesía europea en ascenso trata de desplazar a la nobleza y el clero, y entonces adopta una ideología iluminista liberal de limitación del poder punitivo. ¿Por qué? Porque el poder punitivo, la manija, la tenía la nobleza y el clero. Por supuesto, hace algunos aportes importantes y algunos aportes universales, con eso sí, ¿verdad? Pero no deja de ser una ideología de clase emergente en ese momento, en lo cual que tiene su cara oscura. La cara oscura que tiene es que la burguesía de la Revolución Europea, de la Revolución Industrial, pudo surgir como clase merced al colonialismo y al esclavismo de todos nosotros. Bueno, de todas formas, esa ideología liberal, que da origen al derecho penal liberal, etc., y nosotros hasta hoy decimos que somos hijos de eso, y nosotros me damos de lo anterior, somos hijos de la Inquisición, realmente. Bueno, esa, como les decía, sí, hace aportes importantes sobre dignidad de la persona, límite del poder punitivo, etc., son válidos hasta el día de hoy. De cualquier manera, la burguesía europea llega al poder. Y cuando llega al poder, entonces ya, bueno, el gato pardo, todo eso, ya se casan los hijos de uno, los hijos de los burgueses con los nobles empobrecidos, y bueno, se mezcla todo eso, y cuando llega al poder dice, bueno, ya
antes al poder no necesito. Ahora el poder lo tengo yo. Y entonces sí, irrumpe una ideología colonialista, una ideología, un marco ideológico organicista respecto de la concepción de la sociedad, que mezcla Estado y sociedad, por supuesto, una mezcla fascista. Y esa concepción organicista tiene, bueno, todas estas concepciones organicistas y racistas en general han sido anunciadas por diletantes. Tiene un filósofo, que lo describe muy bien, y un diletante. El filósofo fue Hegel. Si ustedes toman la filosofía de la historia de Hegel, es genial. Para Hegel el Geist, el espíritu, avanza a través de la historia y va dejando en el camino a los orientales por ser teocráticos, a los árabes por ser sensuales, a los judíos por estar bajo el mandato absoluto, los latinos porque más o menos se acercan pero no mucho, y finalmente en la punta de la flecha de la historia está él. Aunque estar en la punta, sentado en la punta de una flecha siempre es incómodo, pero bueno, está el señor Hegel. Pero Hegel era un idealista, claro, filosofía idealista. Y era un filósofo, claro. Hay otro que es un diletante, Spencer, es el que redondea esto, es un ingeniero de ferrocarriles, es una bestia filosófica, que empieza a escribir cualquier cosa, una concepción organicista, etc. Y crea la idea de que el tejido humano cubre el planeta, pero hay una parte más noble de ese tejido que justamente es donde está él, naturalmente, en Inglaterra, que es la más desarrollada, y es la más desarrollada porque ha luchado más, y por la famosa teoría de la supervivencia del más fuerte, etc. Teoría que hoy la biología desmiente, naturalmente, y que normalmente esto se conoce como darwinismo social. El pobre Darwin no tenía mucho que ver en esto, y en realidad la biología moderna dice sí, es la supervivencia del más adaptable, no la del más bestia. El más bestia mata al otro y mata el organismo, el que es huésped y todo. Pero bueno, en ese concepto entonces compaginan cosas que son bastante incompatibles, ¿no? El colonialismo, bueno, aquellos son inferiores. ¿Por qué? Porque no llegaron a tener el desarrollo que tenemos nosotros. Esta idea realmente es la que recoge Lombroso. Si ustedes leen el libro de Lomo Terminale de Lombroso, van a ver que realmente dice que terminato, que en definitiva era una especie de sujeto mal terminados, que le faltaba el último golpe de horno europeo, entonces se parecía al colonizado. Se parecía al colonizado, dice, tiene características mongoloides o características africanoides, lo dice expresamente. Es decir, era un fenómeno que en la parte más noble del tejido humano, por accidente nacía porque en aquel entonces se decía que en el seno materno se reproducía toda la historia de la vida sobre el planeta. Entonces la ontogenia resume la filogenia, y entonces nacía un cacho antes de que le hagan el último repunte. Entonces salía con esas características, que eran las características de los colonizados, supuestamente. Si a esos que nacían sin el último repunte en Europa le destinaban la cárcel, ¿qué era la colonia? Una inmensa cárcel, un campo de concentración inmenso. Y efectivamente, sí, la colonia es una ocupación policial de un territorio extranjero, en definitiva. ¿Dónde nace la policía? Se dice, no, nace en el siglo XIX, qué sé yo, en la Francia, fines del siglo XVIII. No, la policía nace en la colonia, es ocupación policial del territorio.
Cuando con la revolución industrial se produce la concentración urbana y en torno a las ciudades se va formando una clase peligrosa, y empiezan a hablar de clase peligrosa, cuidado que se habló de clase peligrosa por el Collège de France, mucho antes, 10 años antes del manifiesto comunista. Cuando empiezan a ver esa clase peligrosa se parece a los colonizados y entonces llevan la policía de la colonia a la metrópolis. Y el último que la lleva es Inglaterra. Bueno, los ingleses siempre dijeron para los negros sí, para nosotros no. La llevan hacia 1820 y pico recién, que se fue a Scotland Yard, ¿no? Recién entonces. Hasta entonces los ingleses no tenían policía. Bien. Esta idea, naturalmente, lo que quería decirles es, van a leer que ahí es donde aparece la peligrosidad. No, cuidado, la peligrosidad apareció antes, pero además se teorizó antes. Estoy terminando de traducir un libro de 1830 que clasifica las teorías de la pena, el libro de Anton Bauer, que todo el mundo cita y nadie leyó, por eso lo traduje, que hace una clasificación interesante, muestra todo el debate que había en Alemania a comienzos del siglo XIX, 1805, fines del XVIII, etc., sobre la teoría de la pena, y la peligrosidad, en definitiva, es una prevención hacia el futuro. Es decir, hay quienes justifican la pena mirando el hecho cometido y quienes justifican la pena respecto de hechos futuros. Cuidado, dice algo muy interesante Anton Bauer. Si nosotros hacemos una pena preventiva respecto de posibles hechos futuros, en realidad estamos penando delitos que no se cometieron, lo cual es cierto. Bueno, son 400 páginas, el año que viene se publicará. Ahí van a ver ustedes que efectivamente esto se discutió mucho antes de que aparecieran todas estas teorías de Spencer y todas estas cosas que unas cuantas décadas más tarde. Lo cierto es que, bueno, ahí la pregunta, todo esto estoy contando una historia del centro. ¿Qué pasó en la periferia? La preguntita. En la periferia nos llega cuando naturalmente se debilita el Imperio Español, se produce la independencia nuestra. Nuestra independencia la llevan a cabo nuestros próceres de la independencia, que traen las ideas iluministas y liberales de la burguesía europea. Nuestros próceres verdaderos liberales, sí, fruto de su época, Chuquisaca, se lea Rousseau, todas las cosas esas, el contrato social, etc. Y, bueno, emancipan nuestra región con todos los claroscuros, esas cosas. Los restos de San Martín no los trajo Rivadavia le cortó los víveres a San Martín, fue eso lo que pasó, por eso tuvo que juntarse con Bolívar en Guayaquil y decirle, hermano, yo me voy para Europa porque no me dan más guita. Esa es la realidad de los hechos. Misterio de la conferencia de Guayaquil, no ningún misterio, vamos a dividirnos un poco. Pero a poco, esto serio de la independencia se volvía molesto. Entonces empezaron a matarlos. A Bolívar lo mató la tuberculosis un ratito antes que lo matara alguien, porque ya habían intentado un par de veces liquidarlo. Lo había salvado a la mujer. A Sucre lo mataron. San Martín prudentemente dijo no me voy. Interesante. Barrieron todo eso. Vienen las luchas en cada uno de nuestros países, se balcaniza América Latina, se impide la unidad de América Central, se destruye la unidad de la Gran Colombia, nos dividen. Brasil tiene la suerte de que como con la invasión napoleónica se había transferido, habían huido la nobleza de Portugal, había llegado a Río de Janeiro. Con el imperio de Brasil
mantiene la unidad de las colonias portuguesas, sino de lo contrario también se hubiera balcanizado como nosotros. Y bueno, y se instalan en nuestros países las oligarquías latifundistas con realidades cuasi feudales, no digo feudales porque el feudalismo es un fenómeno europeo, pero esas oligarquías sancionan constituciones aparentemente liberales, copiadas de la Constitución de Estados Unidos, no por servilismo, sino porque era el único modelo republicano que había en la época, disponible que había en la época, pero teníamos repúblicas con constituciones liberales y realidades oligárquicas. Es decir, nuestras repúblicas oligárquicas, como era Porfirio Díaz en México, como nuestra oligarquía vacuna acá, como el patriciado peruano, como la República Bella brasileña. Y en eso, 1870 y pico, 1880, nosotros somos uno de los primeros donde se trae el discurso de Lombroso y se trae el discurso positivista, que coincide con la ideología de nuestras oligarquías. Nuestras oligarquías, ¿cómo legitimaban ese poder? Bueno, nosotros somos los civilizados, dentro de todos estos negros, mulatos, mestizos, indios, medio bestias, nosotros somos los que tenemos ya la cabeza un poco más grande, porque ¿qué es lo que orgánicamente iba a producir esa domesticación? Iba a agrandar la cabeza, iba a achicar lo de abajo. Cuidado que no estoy caricaturizando. No. Leon Spencer y dice semejante barbaridad. Dice que el sexo y el cerebro se alimentan de los mismos nutrientes. En consecuencia, si se usa mucho lo de abajo, se agranda, pero lo de arriba no. Por ende, va a haber que hacerle usar más lo de arriba para que se le achique lo de abajo. Cuidado que esto no es caricatura, esto lo dice este ingeniero ferrocarril, esta bestia filosófica. No sé cómo lo haría, yo cómo trataría de conseguir eso, posiblemente. Calculo que mostrándole ese retrato que hay en la cervecería de Londres de la reina Victoria, ¿no? No voy a sacar a la reina Victoria una vacuna contra el amor, que se lo pisa por mucho. Pero bueno, lo cierto que es la primera vez que coincide la ideología penal con la ideología de la oligarquía dominante. Encaja perfectamente. Y entonces adoptamos toda la teoría peligrosista. ¿Y qué es la teoría peligrosista del positivismo? Como en nuestra aldea local, en nuestra aldea penalística, digamos, ¿es resultado de qué? Es resultado de una coalición de dos corporaciones en un discurso. La corporación médica hacía mucho que tenía ganas de manotear la hegemonía del discurso penal. Hay un señor, Jean Tir, siglo XVI, un psiquiatra, que escribe un libro diciendo, no, cuidado, las brujas no tienen que ser materia de los inquisidores ni de los jueces, las brujas tienen que ser materia de nosotros los médicos. Siglo XVI. Se arma un lío tan grande que nada menos que Jean Baudin le contesta con un coso que se llama la monomanía de la bruja, monomanía de social, donde dice, no, un momento, se vuelve loco, el rey de Inglaterra escribe un libro contestándole a Jean Baudin. No, eso tiene que ser cuestión del monarca. ¿Por qué? Porque el monarca es el defensor de la verdadera religión, en consecuencia, estatiza todos los bienes jurídicos. Esta estatización de bienes jurídicos, nosotros decimos, no, la hizo el fascismo, no la hizo el fascismo, la hizo Jean Baudin, la hizo Jean Baudin. ¿Qué significa estatizar todos los bienes jurídicos? Todos los bienes jurídicos son del Estado. Si ustedes leen el Códice Rojo del fascismo, la violación no es un delito contra la libertad sexual, sino la violación es un delito contra las buenas costumbres.
es decir, afecta al Estado, fundamentalmente. Vuelvo al otro. El positivismo tiene un desarrollo entre nosotros impresionante. Tanto el positivismo, quizá no tanto Lombroso mismo, pero Ferri, por ejemplo, viene a la Argentina 2 veces, es ovacionado. Ferri era socialista y sin embargo se va a hablar con todos los conservadores, etc. Termina siendo senador fascista, no importa. Terminó así. Pero en rigor de verdad era un paradigma. El paradigma racista era un paradigma en sí mismo. No era una ideología simplemente, sino era un marco en el que todo se manejaba. Si ustedes leen a los ingenieros, que eran socialistas, yo les recomiendo que lean un capítulo que hay en las obras completas de ingenieros, en Recuerdos de Viaje, que se llama Las razas inferiores. Es un artículo publicado en La Nación en 1906, donde dice que, bueno, que hay ciertas razas que hay que, como los avestruces de no sé qué zoológico, las tortugas de otro, hay que conservarlas mientras se van extinguiendo tranquilamente. Es un artículo que se lo llega a leer Hitler, dice cuidado con que es muy racista. Y era un socialista, ¿no? Sí, es decir, a tal punto era verdaderamente hasta dónde nos puede llevar un paradigma, ¿no? Hasta qué efecto el paradigma de la supuesta ciencia, de la cientificidad, cuidado. No sé hoy en qué paradigma nos movemos y la barbaridad que podemos estar diciendo. Hay que hacer una autocrítica permanente respecto de eso. Bueno, empiezan los estudios en Europa y se trasladan acá. La mala vida, es decir, todo el vicio. Hay un libro, podía dejar de ver, La mala vida en Buenos Aires, se escribe La mala vida en París, La mala vida en Roma, La mala vida en Madrid. Eusebio Gómez escribe La mala vida en Buenos Aires con un prólogo de los ingenieros, 1908, 1909. Se reeditó hace poco el libro. Lo reeditó la Biblioteca Nacional. Van a ver una descripción ahí de curanderos, taúles, en fin, es una cosa. Es como se van, ustedes dicen, los estereotipos, ¿sí? De esa manera se recogen estereotipos que se recogen a través de la comunicación. Lombroso, por su parte, realmente era un tipo, un investigador en serio. Como observador de datos, pocas veces hubo un tipo que se dedicara a buscar y contar más datos que Lombroso, solo que el marco ideológico era el spenceriano. Y realmente, si ven ustedes el atlas del homo delincuente, van a encontrar una colección de caras feas, muy raras, tipos prognáticos, orejudos, microcefálicos, mujeres estrábicas, barbudas, etc. Lombroso creía que todo eso era causa del delito. No, todo eso es causa de la criminalización. Porque sí es cierto que él encontraba en la cárcel y en el manicomio esas caras, pero nadie con esa cara podía caminar suelto por una ciudad de Europa durante mucho tiempo. Era eso lo que no observaba. Nos ha dejado la descripción de estereotipos, una de las descripciones de estereotipos más perfectas, más delicadas, más precisas que se hayan hecho a través de la historia. Por supuesto, a América Latina llega esta versión, llega la versión francesa del positivismo, la de Lacassagne. Lacassagne era un tipo, un psiquiatra que sostenía que, bueno, según lo que estuviera afectado, si era el frontal, si era el parietal, si era el occipital, se producían distintos tipos de delitos, unos inteligentes, otros primitivos. Parece que los más primitivos eran que se caían para atrás y se golpeaban el occipital. Estas cosas, Lacassagne impacta la criminología brasileña, donde hay un delirante que funda la criminología brasileña, que se llamó El Mundo
profesor de medicina legal de la Facultad de Medicina de Bahía. En definitiva, el positivismo en nuestra aldea penalística es resultado de la coalición de médicos y policías. La policía va cobrando poder por el fenómeno que les decía, que con la concentración urbana se la trae de la colonia a las metrópolis, pero no tiene discurso. Y los médicos tenían discurso sin poder. Se juntan los dos y entonces sale el positivismo. Esto se ve incluso en Francia. En un momento se empiezan a pelear entre los jueces y los médicos a ver quién se quedaba con la cabeza de los guillotinados. Uno lo querían enterrar, los otros querían llevarse todos los frascos esos horribles que tienen en esos laboratorios, en esos museos de medicina legal, donde está la cabeza adentro. Parece que está la cabeza de Lombroso en un frasco en Torino. Yo no lo he podido ver nunca, no quise ir, pero no está cerrado eso. Pero parece que está la cabeza de Lombroso ahí. Lo cierto, este racismo nuestro se refleja en nuestros autores, que se hacen eco muy en medio de toda esa mistura positivista y peligrosista y todo eso, se hacen eco de la degeneración de Morel, fundamentalmente. No se deben juntar filos genéticos lejanos porque resultan un producto humano desequilibrado. No desequilibrado en inteligencia, pero sí desequilibrado en moral. Si leen ustedes el último trabajo de Sarmiento, el trabajo póstumo sobre las razas en América, los últimos 2 tomos de sus obras completas, van a encontrar que en una parte dice que nosotros somos resultado de un cruce de razas muy poco proclive a la democracia, de uno que es paleolítico con otro que no había superado la Edad Media. Sarmiento no había leído a Spencer, no llegó al positivismo, pero bueno, por ahí andaba la cosa. Por eso les digo que todo esto es un paradigma que atraviesa distintas posiciones políticas. Es el marco. Fuera del paradigma pensaban algunos y algunos, pero esos que pensaban fuera del paradigma eran marginados del poder académico, normalmente. El poder académico operaba este paradigma. La inferioridad de la mujer continúa. Lombroso tiene un libro que escribe con su yerno, Guglielmo Ferrero, que era un historiador de Roma, una historia de Roma bastante buena, un libro que se llama La donna normale, prostituta e delincuente, donde sostiene que la prostitución es un equivalente del delito. O sea, la mujer está menos representada en el delito porque el equivalente es la prostitución. La única inteligente como él era la hija, Gina Lombroso. El resto parece que era... De modo que la cosa se va continuando. No me voy a meter con ustedes, con Freud, la cuestión de la envidia del pene, y eso ustedes saben más que yo de eso. No sé, yo no tengo envidia del útero, tampoco, no puedo. Llega un momento dado, viene la Segunda Guerra Mundial, el racismo tuvo 2 vertientes. Históricamente hay 2, podemos clasificar los racismos, aunque a veces se mezclan, pero en un racismo optimista, por así llamarlo, o un racismo pesimista. El racismo optimista es este de Spencer, ¿no? En tanto ellos nos cuiden durante 1000 o 2000 años, nosotros se nos va a agrandar la cabeza. Vamos a ir para arriba, vamos a ir evolucionando. El racismo pesimista es el que dice que de una raza superior se produjo una mezcla y entonces hay una decadencia en el vamos para abajo. Esto tiene una versión teocrática en la época de la colonia, ¿no? En la época de la colonia hay una discusión que hoy parece absurda, ¿no?
si el apóstol Tomás llegó a América o no llegó a América. Si el apóstol Tomás no llegó a América, nosotros éramos infieles y por ende nos iban a adoctrinar e íbamos a ir para arriba, hasta la verdad. Si el apóstol Tomás había llegado a América, nosotros habíamos despreciado el mensaje evangélico y por ende éramos herejes y íbamos para abajo. Esto después se cientificiza en la otra forma. Claro, ¿por qué escribían bibliotecas enteras discutiendo si Tomás había llegado? Encontraban una huella petrificada al pie de Tomás, encontraban la cruz, y en América hay cruces prehispánicas, porque la cruz es un símbolo de los cuatro vientos, etcétera, de los cuatro puntos cardinales, la pirámide es una proyección tridimensional de la cruz, etcétera. Bueno, cada cosa de esas que encontraban era porque había llegado Tomás. Si éramos infieles, éramos materia del rey, del monarca cristiano que tenía que adoctrinarnos. Si éramos herejes, éramos materia de la iglesia que tenía que juzgarnos. Esa era la lucha que había detrás de esa, uno para arriba, otro para abajo. Esto se hace ciencia después y bueno, evolución o involución. En este racismo involutivo, que es el que nutre, que viene de Gobineau, el conde de Gobineau era un novelista que su mejor novela fue sobre las razas humanas, fue embajador en Brasil y vio que solo podía hablar con el embajador, que era con el emperador, que era de raza pura, todo lo demás era medio mezclado, y en consecuencia Brasil iba a desaparecer porque la mezcla iba a llevar, parece que se equivocó, no pueden parar como... Esta versión de Gobineau que dividía la sociedad en la clase de blancos donde él estaba, después había una clase amarilla de comerciantes y después había una clase que tendía a la negritud, que eran los descamisados, hombres sí, tranquilos, desordenados, etc. Los chinos eran comerciantes, los blancos eran la raza superior para la gran capacidad abstracta que tenía él. Bueno, estas versiones de raza decadente, de decadencia de la raza, son las que nutren finalmente al nazismo, que reelabora esto. Hay otro, en el medio hay otro diletante, que es Chamberlain, que es un inglés que se enamora tanto de Alemania, que se hace alemán, y se casa con la hija de Wagner. Y empieza a hablar de que sí, de que Cristo no era judío, sino que era ario, inventa un Cristo ario, una virgen aria, una locura de esas. Tiene 2 tomos, pero este diletante se convierte en el asesor de Guillermo II. Hoy leemos la obra de él, es un loco. Sí, pero hace 100 años este loco era el asesor de quien desencadenó la Primera Guerra Mundial. De modo que tengamos cuidado con esas locuras. Así como Spencer era el diletante que construye la teoría evolutiva, Chamberlain es el diletante que construye la teoría involutiva. Y esta cuestión de raza superior, etc., Chamberlain lo agarra después Rosenberg en el nazismo, delirante también, y construye el mito del siglo XX. Después Rosenberg lo ejecutan en Nuremberg, no por haber escrito el mito del siglo XX, sino por la barbaridad que había hecho como gobernador de Polonia. Pero bueno, viene la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que este racismo entra en crisis, prestigia totalmente el racismo así, de reduccionismo biológico, y bueno, se desprestigia el involutivo, pero también el evolutivo. Entonces, bueno, yo creo que el giro, si ustedes ven en criminología, el cambio violento de discurso que hay de los años 30 a los años 50, en los 50 ya nadie habla en estos términos, en los 30 todos hablaban en estos términos. El Congreso de 1950, donde después de
de la guerra, desde el primer Congreso Mundial que se hace, la Asociación Internacional, etc., solo algún despistado, como siempre queda alguien que sigue hablando y los otros dicen callar, esto no se dice más, bueno, pero se cambia radicalmente la cosa. Esto no significa que no se siga hablando de racismo y que no se siga pensando en términos racistas hasta hoy. Cuidado porque los discursos se disfrazan. El racismo en antropología fue superado por el boasismo, sí. Pero cuidado que hoy se culturaliza y se pervierte el discurso boasiano, el discurso culturalista, encubriendo de culturalismo lo que es el racismo. Hoy se habla de la lucha de culturas y de civilizaciones. Se murió el gringo que había escrito esa barbaridad. Sí, cuidado con eso. Cuidado porque eso es una nueva versión del racismo. Yo creo que el pobre Boas, en mi opinión, el pobre Boas no tiene nada que ver en eso, ni la seguidora de Boas tampoco. Pero, como siempre, los discursos se pervierten y entonces hay quienes usan el culturalismo para esconder, en definitiva, para meterle una careta a lo que en el fondo es el racismo. Cuando me pregunto y me dicen, no, miren que la cultura islámica, miren lo que hace con la mujer. Sí, ya sé que hay una serie de barbaridades con la mujer y que tenemos que tratar de hacer algo para que no las hagan. Pero cuidado, muchachos, cuidado. Cuando mi madre nació, mi abuela no podía disponer de sus bienes sin la firma de mi abuelo. Y cuando yo nací, no soy un fenómeno biológico, mi vieja no podía votar. Entonces, cuidado con eso. No, está bien lo que hacemos, sí, por supuesto, no dudo de eso, pero no digamos que eso es una superioridad civilizatoria nuestra que la arrastramos a través de la historia, porque es nueva. Está bien, está perfecta, pero es nueva. Entonces, cuidado, no pretendamos decir que somos tan superiores a los otros. No, pretendemos que los otros no hagan las barbaridades que antes hicimos nosotros, pero teniendo en cuenta que es una adquisición nueva de nuestra cultura. Mucho cuidado con eso. Porque si no entramos en una cuestión de racismo, de cultura superior y cultura inferior, que es lo mismo que decir raza superior o raza inferior, es exactamente lo mismo, con otra careta. Bien, no solo en el término de la Segunda Guerra Mundial entra en crisis todo el biologismo, sino que ya van pasando cosas en nuestra región, nuestras repúblicas oligárquicas que se habían empezado a desarmar. ¿Por qué? Porque habían surgido movimientos pluriclasistas, qué sé yo, ideológicamente contradictorios a veces, etcétera, que eran los populismos. Getúlio Vargas en Brasil, Irigoyen y Perón acá, Lázaro Cárdenas en México, Velasco en Ecuador, el APRA en Perú. Se empezaron a desarmar, a debilitar esas oligarquías de nuestras repúblicas oligárquicas. Pero eso no debilitó el colonialismo. Y hay una segunda etapa del neocolonialismo posterior a la anterior. En el campo penal, debilitadas las oligarquías vernáculas y desprestigiado el discurso biologista, nos vamos a buscar a Alemania la doctrina del derecho penal. Y traemos los discursos alemanes. Y hasta hoy seguimos con eso. Esta es otra historia. Los vamos trayendo, como les decía al comienzo, sin darnos cuenta de su historia, de su contexto, de su sentido político, de su ideología. Y bueno, eso es lo que estamos enseñando en la Facultad de Derecho, como si fueran construcciones lógicas en torno del delito. Lo cierto que vamos construyendo un derecho penal separado de las ciencias sociales, porque lo que traemos es un método neokantiano
que dice, no, un momento, miren, hay ciencias de la cultura, las Kulturwissenschaften y las Naturwissenschaften. La criminología es una Naturwissenschaften y la otra es una ciencia del espíritu, no sé, el espíritu del vino, no importa. Entonces no me mezcle los datos de una con los de otra. Y lo que me ordena la ciencia del espíritu es el valor. Y cuando me preguntan, bueno, pero ¿el valor qué es? No, los valores no son, los valores valen. Ah, entonces no, ¿para quién vale? Y para quien nos impone, supongo. Bueno, eso no lo dice. Entonces lo que no me ordena el valor no existe. Y para el jurista no existe. Entonces uno dice, pero mira, vos estás construyendo toda una teoría del derecho penal, pero ojo que acá están matando gente, que acá hay cadáveres. No voy a detallar lo que pasa en nuestra región, porque ya ustedes lo saben. Bueno, pero no me lo ordena el valor. Es decir, los cadáveres se quedaron fuera del valor. Bueno, ese es el... ¿Y esa criminología, eso que trajimos, altera la criminología biológica? No. ¿Qué fue lo que hicimos? En aquella versión positivista, los médicos sometían a los juristas. Acá los juristas someten a los médicos. Dicen, no, un momento, acá damos vuelta a la cosa, nosotros te decimos lo que es delito y vos me vas a decir cuáles son las causas de eso que nosotros individualizamos como delito. Entonces vos te quedás con tu frasco de formol y la cabeza cortada y esas cosas raras que tiene, esas porquerías que tiene en un rincón de la Facultad de Derecho, y es la criminología etiológica del rincón de la Facultad de Derecho. Esa fue la criminología que trajimos por los años 50 y el derecho penal que trajimos por los años 50. Y en el campo de la realidad social, ¿qué pasó? Como les decía, se agotaron o se debilitaron las oligarquías tradicionales y entonces el imperialismo se vale de un segundo momento, el colonialismo se vale de un segundo momento de dominación, alienando a nuestras Fuerzas Armadas con una ideología colonialista que fue la ideología de la seguridad nacional, que dio por resultado toda la dictadura de seguridad nacional que conocimos. Como todos sabemos, se cierra la etapa del neocolonialismo con la Guerra de Malvinas, se termina la dictadura de seguridad nacional y ahora cabe preguntarse qué pasa con el poder punitivo en esta etapa y qué es esta etapa. Estamos viviendo, vino el colonialismo, vino el neocolonialismo con la etapa oligárquica y la etapa de seguridad nacional, y ahora estamos viviendo un tardo colonialismo, o un colonialismo tardío, o un capítulo superior del colonialismo. Es esto lo que estamos viviendo, en una realidad que, bueno, ustedes hablan de neoliberalismo, yo prefiero hablar de otra cosa. El neoliberalismo es un discurso. La realidad es una pulsión de totalitarismo corporativo. El poder está disputado en el mundo, en este momento, entre la política y las corporaciones transnacionales. Realmente hay un cambio en el capitalismo que se produce a partir de fines de los años 70 hasta hoy, que, bueno, siempre el capitalismo tuvo un aparato financiero que no necesitaba, pero el aparato financiero se hipertrofió en tal forma que domina incluso el aparato productivo. Y esto da por resultado un mundo de ficción bastante complicado. Primero porque estas corporaciones transnacionales son conjuntos de personas jurídicas y como todos sabemos las personas jurídicas son ficciones, ¿no? En segundo término, estos son conglomerados, enormes conglomerados de dinero. Pero decir que son enormes conglomerados de dinero tampoco es cierto del todo. El dinero hoy, desde que Nixon terminó con el patrón oro, son papeles. Papeles en los que todos confiamos, ¿no? Recibimos unos verdes, voy, me voy a comprar un saco, le pago unos verdes y me dan el saco. Es decir, hay una confianza mutua, pero son papeles en definitiva. Pero lo grave del caso es que tampoco existen todos esos papeles. ¿Por qué? Porque llevamos los papeles al banco nosotros
el banco lo presta, el préstamo lo vuelve a llevar al banco, lo vuelven a prestar, y el banco se queda con un encaje, que ahora esto lo han bajado, el 10% creo, por ahí. Es decir, que en el banco, en el mejor de los casos, hay una séptima o octava parte de los papeles que nosotros llevamos. Esos papeles no existen, se convierten en números. Esa es la realidad. Entonces, ese mundo de ficción, por otra parte, ¿quiénes son los dueños de esos números, de ese dinero? No se sabe. De una de esas somos nosotros mismos con algunos papelitos que llevamos al banco. Es decir, no es el capitalista del capitalismo productivo del momento de la explotación y del explotado que había una dialéctica. No había explotador si no había explotado, naturalmente. El explotador necesitaba tener un explotado. Acá no hay dialéctica, porque la sociedad que se quiere imponer es una sociedad con 30% de incorporados y 70% de excluidos. Y el excluido, como dice el Papa, es descartable. No hay ninguna dialéctica entre incluido y excluido. Este es el mundo y la situación actual. Entonces, si hay una lucha del poder de estas corporaciones que están en manos de Chief Executive Officers, es decir, de gerentes, de tecnócratas, no de los dueños del capital. El inconveniente que plantea esto, que a diferencia del capital productivo, el Estado no puede terciar entre la fuerza del capital y la fuerza del trabajo, porque por el lado de la fuerza del capital, lo que hay es un tecnócrata que no puede hacer otra cosa que conseguir la mayor renta en el menor tiempo, porque si hace otra cosa lo reemplazan por otro tecnócrata. Entonces no tiene capacidad de negociación, no es Henry Ford. No es el capitalista de la caricatura de La Vanguardia que tenía la cadena de oro y fumaba el habano. Ese no existe. Existe un tecnócrata, ciertamente, que tiene que hacer eso y no puede hacer otra cosa, porque si no lo rajan y lo reemplaza inmediatamente otro que tiene ganas de ocupar ese lugar. Por supuesto, un lugar de privilegio y de poder. ¿Qué es lo que quieren hacer estas corporaciones transnacionales? Y quieren debilitar estados. ¿Por qué? Porque el Estado es el lugar de la política. Según la posición geopolítica, los debilitan de otra manera. Fíjense todo lo que se está haciendo en Europa por destruir la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, sí, no es lo mismo que destruir el UNASUR, claro, eso es mucho más fácil. Una patada ahí se pateaba. No. Por supuesto. Pero en todo el mundo la lucha es por desbaratar los estados, debilitar los estados. ¿Cómo debilitan los estados en nuestra región? Y la violencia les es funcional. La violencia les es totalmente funcional. Fíjense ustedes que donde existe violencia, nuestra región tiene, de los 20 y pico de países que superan los 20 por 100.000 anual de homicidios, 19 están en América Latina y el Caribe. En los países de alta incidencia de violencia letal, ellos la normalizan. El discurso de los medios concentrados mexicanos es un discurso racista, totalmente racista. Dice, los mexicanos somos violentos, nos está pasando lo que nos pasa porque nosotros somos violentos, toda nuestra historia fue violenta. Fíjense que los aztecas sacrificaban, fíjense que nuestra historia es sangrienta. Sí, claro, los aztecas mataban a los prisioneros como mataban a los gallegos también, no cabe la menor duda. Y la historia de México es sangrienta, ¿cómo no va a ser sangrienta? Le robaron 2/3 del territorio. Bueno, ahora están ocupando el territorio de Estados Unidos con el problemita que genera. La segunda ciudad mexicana está adentro, pero bueno, en fin, donde la violencia no es tan alta, es baja, como sucede en Uruguay, Argentina, Chile, donde los índices de homicidios son bajos, en realidad lo que hacen es magnificarlos a través de los medios masivos de comunicación. A mí cuando algún amigo viene de provincia a parar en casa, que vemos cuánto es, no sé demás, me dice, sí, ¿puedo salir a esta hora? No va a salir a esta hora. ¿Qué pasa? ¿Vivo en un barrio? No, acá la calle, la violencia.
Buenos Aires es una de las ciudades más seguras, tiene un índice de homicidios, si sacamos la Villa Miseria, tiene un índice de homicidio de 2.5, se va acercando a Europa directamente. Pero sin embargo, la impresión que hay es que sale a la calle y matan a todos. Y claro, porque el homicidio de la semana lo repiten 20 veces y tenemos 20 homicidios. Y si tiene alguna cosa sexual así, bueno, ahí lo repiten toda la vida. Cuanto más morboso sea, mejor, ¿no? Y naturalmente el comunicador que lo repite dice que hay que reformar el Código Penal, ¿no? Bueno, eso justifica esa creación o normalización de la violencia, es lo que legitima una represión que incluso la propia victimización la pide. Me dicen, ¿por qué los pobres la piden? Porque la victimización también se reparte inequitativamente, selectivamente. No es solo la criminalización selectiva, también la victimización es selectiva. Cuidado que hay una técnica cuando alguien me dice, no, bueno, no, lo que va a pasar, y sobre todo ahora con esta idiotez de las Fuerzas Armadas, me dicen, no, lo que va a pasar es que el control se va a hacer porque van a ir los tanques a controlar la Villa Miseria y los cosacos del zar. Muchachos, ya no hay más cosacos del zar. Es mucho más perverso el control. ¿Qué es lo que están haciendo? Están intensificando contradicciones entre los pobres. Fíjense que los criminalizados, los victimizados y los politizados salen de las mismas fajas sociales. Es como mátense entre los negros, mientras se matan no se pueden coaligar, no pueden tomar conciencia política y fenómeno que se maten entre ellos. Total, yo voy desde el centro hasta mi residencia pasando por la autopista y de vez en cuando le tiro un hueso a los mutantes que están abajo. Cuidado que esa es la técnica de control hoy. No quiero hacer calificaciones. Hay algunos que creen que se puede controlar de otra manera. No, la técnica de control es esa. Y entonces es el éxito de determinado discurso como el del fascista de Bolsonaro en Brasil. Ese es el mecanismo, que es perfectamente funcional a los intereses de las corporaciones transnacionales. Es decir, este es el mecanismo. Ahora bien, es un mecanismo y debo advertir algo. La selectividad criminalizante es inevitable. En una sociedad estratificada como las nuestras, porque ojo, no solo somos campeones de los índices de homicidio, también somos campeones de los coeficientes de Gini, es decir, de los coeficientes que señalan la inequitativa distribución de la riqueza. En sociedades estratificadas como las nuestras, y en toda la sociedad, pero en las nuestras por su mayor estratificación, se hace más evidente lo que se llama la relación diferencial. Es algo que Ervin Sutherland de los años 30 de Estados Unidos. Es decir, hay un entrenamiento. Cada uno de nosotros tiene un entrenamiento social conforme a su pertenencia de grupo, clase, etc. Bueno, naturalmente en una Villa Miseria no se aprende a organizar un offshore. Y hay quien puede aprender más o menos a robar un banco, y hay quien aprende o está entrenado para fundar el banco y fundirlo. Bueno, el que puede hacer una cosa no puede hacer la otra. Si yo quisiera cometer delitos, tengo algún entrenamiento para cometer algunos delitos, pero si se me antoja meterle 2 dedos en el bolsillo que está al lado mío en el subte o en el ómnibus, naturalmente me va a dar una trompada y me va a matar. No lo sé hacer. Viceversa tampoco. Entonces, realmente la selectividad estructural de todo poder punitivo se establece en base a eso. Es mucho más fácil detectar al bestia que hace cosas groseras que detectar al otro que hace cosas mucho más refinadas, sin perjuicio de que independientemente de eso el otro está más cerca del poder económico-político que el otro que hace las cosas groseras.
pero independientemente de eso es más fácil. Y por mejor que funcione una policía funciona como una burocracia. No uso la palabra burocracia en un sentido peyorativo. Todo Estado necesita una burocracia, si no, no funciona. Ojalá tuviéramos una burocracia fuerte y seria. Y la burocracia, bueno, hace lo que resulta más fácil. Y por otra parte, si no tiene trabajo, lo inventa. Eso es inevitable. Ninguna burocracia se suicida. Sí, uno puede hacer una... Mañana creamos una comisión para investigar la conducta de los marcianos. Nos sentamos todos, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero vamos a hacer un seminario para ver si hay marcianos. Ya se nos ocurrió algo, no cabe la menor duda. Y si vemos a lo largo de la historia, colmo, la burocracia para detectar arios y no arios entre los nazis, qué sé yo, con médicos y toda una academia, ¿no? Bueno, sí, las burocracias proceden, hay reglas de la burocracia, Max Weber habló de eso. Pero al mismo tiempo de esta selectividad, hay algo que en nuestras sociedades o en el mundo estas corporaciones necesitan. Ahora que nombro a Max Weber, quisiera explicar esto un momento. Toda sociedad necesita, cuando Max Weber describe las castas de la India y las explica, dice, bueno, toda sociedad necesita una casta de parias. ¿Por qué? Porque de ese modo todos los demás se sienten superiores. Y se crea la casta de parias. Las castas de parias en nuestra región a veces tienen una base racista, étnica, más o menos clara, sobre todo en los países que tienen la cicatriz esclavócrata. Entre nosotros que no tenemos cicatriz esclavócrata, esa base racista no existe de la misma manera, de la misma forma, y tenemos que apelar más a cuestiones culturales. Es decir, nosotros somos más refinados que esa clase de parias, ¿no? Nosotros decimos los negros de la villa, pero los de la villa no son negros, no. Bueno, en consecuencia tenemos que apelar a algo más cultural, ¿no? Pero de cualquier modo notamos que sí, los estereotipos responden a esa clase de parias. Y los medios intentan generar estereotipos de parias. Para que todos los otros se puedan considerar superiores y en consecuencia le puedan atribuir todos los males a esa clase. Clase a la cual y consecuentemente reflejarse, decir, bueno, ¿quiénes me van a sacar a mí que soy un decente, que etcétera, superior y que trabajo y todo lo que hago, la meritocracia, etcétera? Voy consiguiéndolo con sacrificio para darse de esos parias, negros, feos, viciosos, concupiscentes, etcétera. Bueno, sí, eso, cuidado, eso es otra técnica de este tardo colonialismo que emplea este tardo colonialismo. En fin, esto que les describí hace un rato de la selectividad estructural es algo que no le podemos cancelar, no lo podemos hacer desaparecer en ningún sistema penal. Lo que sí podemos es esforzarnos por bajar el nivel, eso sí. Pero, y con esto termino, en el último tiempo lo que está surgiendo no es solo una selectividad estructural que es propia de todo ejercicio de poder punitivo. Está surgiendo una selección persecutoria, ese es el otro problema. Y esto sí es una característica ya de una avanzada pulsión totalitaria. Cuando hablo de pulsión totalitaria, no quiero decir que este totalitarismo corporativo haya triunfado. No, hay una resistencia política en el mundo, sí es cierto. Pero no podemos ocultar que hay una pulsión, hay un esfuerzo por un avance de un totalitarismo corporativo que es el que protagoniza esta nueva forma de colonialismo, esta forma de tardo colonialismo, esta etapa avanzada del colonialismo, que es posterior y distinta al neocolonialismo. El neocolonialismo se caracterizó
al igual que el colonialismo originario, por cometer genocidios. Estos se caracterizan por cometer crímenes económicos. Este poder corporativo tiene carácter criminal. Si no, vean ustedes lo que ha sido la crisis del 2008. La crisis del 2008 ha sido una macroestafa. Vean ustedes lo que es la explotación de trabajo esclavo a distancia, mediante la tercerización del trabajo. Vean ustedes lo que es la administración fraudulenta de un país. Llevar de 40.000 millones de dólares a 200.000 millones de dólares la deuda en 2 años. Si eso yo se lo hago administrando los bienes de un huérfano, naturalmente me meten preso por el 173 del Código Penal, administración fraudulenta. Y podría seguir con otras cosas, extorsiones, corrupción. ¿Quién tiene capacidad? La corrupción no es solo pasiva, naturalmente que se activa. El cohecho activo el que da, el que recibe. ¿Quién tiene capacidad de cohechar? Naturalmente que la enorme capacidad, la enorme disposición dineraria los coloca en esa situación. Y habría otras. Todo eso va produciendo un fenómeno de subdesarrollo en nuestra región. O sea, va manteniendo el subdesarrollo. No es independiente del genocidio. Medir las consecuencias que para la vida humana tiene el subdesarrollo en nuestra región, bueno, no se lo ha intentado, quizás sea difícil, ¿no? Pero ¿cuántas vidas humanas cuesta? Me estaba refiriendo a la letalidad abierta, violenta, etc. La letalidad policial. En Brasil hay una altísima letalidad policial con características de tipo racista. ¿Cuántos muertos cuesta la inseguridad laboral? ¿Cuántos muertos cuesta la supresión de campañas de prevención sanitaria? ¿Cuántos muertos cuesta la atención selectiva de la salud? ¿Cuántos muertos cuesta la falta de una infraestructura de caminos adecuada a los vehículos que tenemos? Si se suman todos esos muertos, nos vamos a dar cuenta que en nuestra región estamos sufriendo un genocidio por goteo, de alguna manera. Es decir, creo que, con esto termino, en materia de derechos humanos, la historia que nos cuentan del centro es que el primer derecho humano es a la vida, y de ahí fueron los derechos humanos individuales, y después los sociales, y ahora los de tercera generación, y entre los de tercera generación está el derecho humano al desarrollo. Esta es la historia del centro. Desde la periferia, el primer derecho humano nuestro es el que ellos consideran de tercera generación, es el derecho humano al desarrollo. ¿Por qué? ¿Y quiénes fueron nuestros primeros luchadores por los derechos humanos, los héroes de nuestra independencia? ¿Por qué? Porque la primera condición del desarrollo es la independencia. En consecuencia, sí, tenemos que contar la historia de los derechos humanos, pero al revés de lo que nos la cuentan desde el centro. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Agradecido por la presencia de todos ustedes acá en la ponencia del doctor Zaffaroni. Bueno, mi nombre es Leonardo Villarruel, yo soy representante de la Asamblea de Usuarios. Gracias al Movimiento por la invitación, gracias al doctor Zaffaroni por la ponencia. Y bueno, ahora vamos a abrir a todas aquellas personas que están acá presentes que quieren hacer preguntas al doctor. La van a poder realizar. ¿Qué tiempo tenemos de preguntas, Julián? 15 minutos, 20, media hora. 15 minutos. 15 minutos a aquellas personas que quieran preguntar. Acá tenemos la primera. Gracias a las chicas de Poar por los mates. Sí. Sí. La doctor le van a hacer un par de preguntas.
Bueno, en realidad quería agradecerle en nombre de la Universidad Itinerante. Soy docente de esta facultad y es un placer enorme que nos ayude a seguir pensando y analizando la realidad. Nosotros y nosotras lo trabajamos en nuestra facultad, además de las cátedras que hoy lo invitaron. En nuestra cátedra, particularmente en Psicología y en Educación, también lo tenemos como bibliografía. Y es un orgullo realmente que pueda formar parte de la Universidad Itinerante, que pensamos en Rosario como modo de lucha, digamos, instituyente de alguna manera, en relación a los recortes, a la subejecución del presupuesto, al magro aumento de propuesta del salario. Así que bueno, queríamos agradecerle. Contarle de paso que trajimos ahí debajo del escritorio, hay un trabajo que se construyó ayer en la Plaza San Martín, en una jornada que tuvimos de la Universidad Itinerante, y lo construyeron los alumnos y las alumnas y docentes de una cátedra de Bellas Artes en relación a quienes han votado en contra de la legalización del aborto, haciendo honor a los dichos de Rita Segato en relación a que quienes han votado en contra forman parte de una élite hipócrita, que no, sin espejo y sin paisaje. Así que bueno, queríamos agradecer. Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, el recorte universitario, bueno, responde a la misma política. Es decir, creo que esa falta de lo que la relación incluido-excluido excluye, es decir, una dialéctica, esa dialéctica es la única forma de generar una dialéctica. No creo que sea imposible, pero es a través del acceso al know-how, es decir, el acceso a la educación. Es a lo que le tiene miedo. Es a lo que le tiene miedo en la medida en que... ¿Por qué? Por una razón muy simple. Si ustedes van a una villa, hay algo que les sobra a los pibes de la villa y que nos falta a todos: tiempo. Si fuésemos capaces de organizar ese tiempo para la adquisición del know-how, se produce una competencia entre los excluidos y los incluidos, y creo que revienta el sistema, porque el sistema no tiene capacidad para incluir a todos los excluidos. Entonces viene otra cosa. Pero esto no lo digo teóricamente, sino que empíricamente hay verificaciones de esto. Cuando se llevan los estudios universitarios a la cárcel, hay un fenómeno, que es que los presos tienen mejores notas que los sueltos. ¿Y por qué? Porque tienen más tiempo. Entonces, si esto se pudiera ampliar a la sociedad toda, y eso le tiene miedo, siempre se le tuvo miedo. Hacia 1820 y tantos en Estados Unidos se sancionaron en varios estados leyes que penaban incluso a latigazos a quienes les enseñaran a leer y escribir a un negro. Esto es continuación de eso, de alguna manera. Naturalmente, sí, denostar todas las universidades y tratar de reducir los presupuestos universitarios y estos dichos de que hay demasiadas universidades, etcétera, 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 bueno, responden a la misma. Hay que preservar el know-how para nosotros, y esa es la forma de mantener la estratificación social. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, usted explicó y queda una síntesis. De una u otra manera, lo penal está dado por un sistema de creencia como en lo económico. O sea, si yo creo
papel verde sigue circulando. Si yo vuelvo a un valor tangible, dejo de tener intangible en el dinero o también en el derecho, la cosa cambia de por sí. O sea, la aplicación del derecho es la aplicación de un sistema de creencias, en definitiva. Bueno, hay gente que sí. Hay gente que cree en el poder político por una cuestión de fe. Los que votan y dicen que votan en contra del proyecto de aborto y dicen que están defendiendo la vida, en realidad, y me pongo el católico, creo que están tocando el dogma. Porque están creyendo en la omnipotencia del poder punitivo. El poder punitivo es omnipotente. Y sí, hay mucha gente que cree que con el poder punitivo vamos a resolver todo. Vamos a resolver la violencia, pero vamos a salvar el Amazonas, vamos a evitar los abortos, vamos a evitar que los hombres... Hay otro del otro lado. Vamos a evitar... Sí, se escucha. Vamos a evitar todo con el poder punitivo. Eso es creer que el poder punitivo es omnipotente, pero omnipotente parece que hay uno arriba. Bueno, nada. Entonces crear un ídolo, y hay gente que sí que toma el poder punitivo como un ídolo. Y hay fanáticos de ese ídolo, naturalmente. Y no es el becerro de oro, es una materia un poco más dolorosa, guarda. Pero sí, sí, esto se ha hablado muchas veces. Creer que el poder punitivo puede resolver cualquier cosa, ¿cierto? Poco como poner el cáncer en un tipo penal para resolverlo. En el caso del aborto es evidente, yo tengo 40 años después más o menos, y creo que por mi mano deben haber pasado 10 abortos, y eso porque se murió la mujer. Bueno, ¿de qué me están hablando? ¿Que esto que está en el Código Penal defiende la vida? ¿Estamos todos locos? No me quiere decir. No estoy hablando de metafísica, cuándo empieza la vida, cuándo termina, el Código Civil, no, dejemos de pavar. Esto no sirve. Entonces, ¿qué defensa de la vida me están haciendo? ¿Qué es eso? Bueno, por acá hay más. Bueno, doctor, primero que nada agradecerle su compromiso para con la facultad pública y mi pregunta es escuela. En cuanto a la limitación del tipo abierto, que los tipos abiertos están cargados de subjetividad, de peligrosidad, ¿esa limitación es una cuestión de dogmática penal o de política criminal, digamos? No, cuidado con lo que se dice respecto de tipos abiertos. El tipo abierto es una cosa, el tipo mal construido es otra. El tipo abierto es el tipo culposo, por ejemplo. El que mata a otro por imprudencia o negligencia, que le causa la muerte a otro por imprudencia o negligencia. Bueno, es un tipo que lo tengo que cerrar porque tengo que tomar en cuenta cuál es la conducta que el sujeto estaba realizando para poder saber cuál es el deber de cuidado inherente a esa conducta. Una cosa es lo que tengo que hacer, el cuidado que tengo que tener al caminar por la calle, otra cosa es el cuidado que tengo que tener al manejar un vehículo, otra cosa es el cuidado que tengo que tener al operar a un paciente, etc. Entonces, en ese sentido se dice que el tipo es abierto. Tengo que ver cuál era la conducta, cuál es el deber de cuidado y ahí cierro el tipo. Ahora, eso es una cosa, pero se suele hablar de tipos abiertos en tipos que son mal construidos, que no me definen la conducta. Ese tipo es inconstitucional directamente. No se trata de un tipo abierto, se trata de un tipo que no respeta
la condición estricta de la legalidad estricta, es decir, está mal construido por el legislador, significa cualquier cosa, no sé qué es la conducta, puedo interpretar cualquier cosa, vale rellenarlo de cualquier manera. No, eso directamente son tipos mal construidos y lo que hay que hacer es declarar esos tipos inconstitucionales, violan el principio de legalidad. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, muchas gracias. No sé qué tiempo, yo dije 15 minutos. Mi interés por el caso Milagro Sala hace que pase por encima de mi interés. Estoy muy preocupado. Quisiera saber si usted tiene una opinión sobre cómo sigue esto y cuál es el rol de la justicia supranacional en la situación de la justicia en la Argentina, que pasó a ser presa de una banda de atorrantes. Me es importante porque la verdad que creo que Milagros resume el tipo de lo que estamos hablando. Milagros es negra, es pobre, es mujer, colta, vive en el norte. Entonces, por eso el odio, la clase, y por eso la impunidad que tiene el poder oligárquico en el interior del país, que es casi feudal. Entonces mi pregunta es, si usted me puede dar alguna esperanza, que un Milagro no termine